Seguimos en Argumentos conversando con Pablo Quintero, politólogo, y el abogado Giulio Cellini sobre diferentes temas de la actualidad política. Antes estábamos hablando de Latinoamérica, pero vamos a dedicarnos ahora un poco al tema de Venezuela, elecciones para el año 2024, cómo están los partidos políticos. Estamos hablando un poco de las campañas, de cómo han venido cambiando y, bueno, de lo que deben hacer y no deben hacer algunos políticos, porque pues a veces sentimos que se desdibujan un poco o pierden incluso hasta credibilidad cuando encontramos pues en redes sociales ciertos mensajes o ciertas campañas, y otro sector de la población, como lo hemos también venido viendo en las encuestas, rechazan, digamos, todo este tema de primarias, consenso, pero es porque sienten que los políticos se han divorciado un poco de la problemática social y están, digamos, en sintonía de cómo llegar al 2024, cómo llegar a unas primarias, pero se divorcian de temas como, por ejemplo, el tema de los trabajadores que se han movilizado durante estos últimos días en rechazo pues de la UNAPRE y de ese instructivo que afectó a los trabajadores. Pues esto fue una movilización de los trabajadores sin importar si eran chavistas o de opositores, sino que venía afectando un grupo y ellos decidieron salir a las calles. Pero ¿dónde están los líderes políticos en Venezuela? ¿Han venido acompañando de cerca estas movilizaciones? ¿Les falta pues estar allí en el sentir popular y en dar respuestas a esas demandas que hoy tiene nuestra población venezolana? Sí, lo que tú has dicho, Rosa, es un diagnóstico bastante creíble pues, y sensato sobre lo que es hoy la realidad de la política venezolana, que se encuentra absolutamente desconectada de la población, que no ha sido capaz de interpretar las demandas de la población, qué está pensando la gente, porque desafortunadamente, más que escuchar a la gente para poder interpretar y hacer propias esas demandas para ofrecer un mensaje, para ofrecer una propuesta, están pensando pareciera en otras cosas, no sabemos dónde están o qué están haciendo efectivamente. Yo veo aplaudo un poco, con reservas, pero lo aplaudo, el hecho de que algunos partidos de oposición parecieran estarse reestructurando, parecieran estarse preparando para los procesos electorales del 2024 y del 2025. Yo creo que eso está bien, yo creo que tienen que seguirlo haciendo, pero no es suficiente. ¿De qué te sirve reestructurarte? ¿De qué te sirve fortalecer tu imagen de partido político si no eres capaz de interpretar lo que está pensando la gente? Si no eres capaz entonces de darle a la gente una propuesta, un mensaje. O sea, si no eres capaz de conectar efectivamente con lo que la gente en este momento está aspirando. Entonces, y además de hacer propuestas creíbles, porque también hay una parte de la población que quizás sueña con salidas imaginarias, por supuesto, una parte más pequeña, pero hay quienes en algunos momentos se han creído ese mensaje y han preferido decir eso para conseguir aplausos, pero han después generado una gran frustración. Claro. Entonces yo creo que la oposición en este momento tiene que hacer tres cosas. Es básicamente como caminar y mascar chicle a la vez. En primer lugar, tiene que dedicarse a lo que pareciera estar haciendo tímidamente, la reestructuración de los partidos políticos, todos en las regiones. En segundo lugar, definir una propuesta, un mensaje claro para el país desde cada uno de los partidos políticos y trabajar por la unidad en ese sentido. Y en tercer lugar, trabajar por el tema de las condiciones electorales. Y ese mecanismo es precisamente el que debe llevarse a cabo en México. Es decir, México o la mesa de negociación, donde sea, tiene que ser un espacio para que los mecanismos que estamos esperando de naturaleza electoral, las garantías y las condiciones de naturaleza electoral puedan ser trabajadas. Entonces, bueno, son muchos los temas que la oposición debe trabajar en estos próximos meses, pero pareciera que el tiempo de aquí al 2024 es infinito y no es así. Realmente es poco tiempo para tantos retos por delante. Menos de la mitad del 2022 y todavía dentro de la oposición se define cómo serán esas primarias, si con doble vuelta, unos hablan de consenso. María Corina Machado, por ejemplo, tiene su opinión a que las primarias no deberían ser con el Consejo Nacional Electoral, pero sin embargo en un proceso electoral presidencial pues van a contar con el Consejo Nacional Electoral. Entonces, bueno, son muchas las variables de aquí al 2024, pero parece que hay pocas determinaciones y decisiones por parte de los grupos de oposición, porque es una oposición muy diversa, Pablo. Es una oposición, pero es lo correcto también. Ojo, no caigamos. Claro, no puede existir una oposición, digamos. No existe en ningún proceso de político, no existe una oposición con uniformidad de criterios. Estamos hablando de que si el clima, el ecosistema de la oposición es democrático, es normal que existan diversos criterios, diversas formas de cambiar el gobierno. Ahora bien, lo correcto sería de que, a pesar de las diferencias políticas de cada partido, que son naturales, exista una estrategia de fondo, exista una comunicación directa con el ciudadano, exista
un approach, un acercamiento, diríamos, un poco más real, menos alejado de las redes sociales. Más alejado de las redes sociales. Un acercamiento quizás más propositivo también, porque para el ciudadano es muy difícil digerir una posición absolutamente confrontativa, una oposición contradictoria, una oposición disociativa, una oposición que un día dice una cosa y el otro día dice otra. Al final también hay que trabajar en base a lo que tiene que ver una campaña. Estamos hablando de unas primarias, estamos hablando de que en los tiempos, las elecciones son en 2024, pero los tiempos en política son muy cortos y hay que trabajar en base a un terreno irregular. ¿Qué quiero decir con esto? Una Venezuela desinformada, una Venezuela donde la mayoría de los ciudadanos siguen atajando o su recuerdo, su tiempo está distribuido en asuntos de supervivencia básica, alimentación, educación, los quehaceres del hogar, se dañó un carro, se fue el agua, llegó el agua, llegó la luz. poner esas gasolina, cosas, la cola. Rosa, esas cosas no han desaparecido. ¿Okay? Lo que pasa es que a veces hablamos un poco desde el sesgo de confirmación y lo que vemos aquí en Caracas, Miranda, etcétera, pero en las regiones se sigue yendo la luz, se sigue yendo el agua y bueno, hay muchas Caracas, necesidades, sí. Y a veces en la misma Caracas. Entonces, la lectura que hay que darle es una lectura real. ¿Cómo un candidato hace campaña con una población desilusionada, una población cansada psicológicamente, una población desinformada? ¿En qué sentido? Donde la mayoría de información que buscan las redes sociales es contradictoria. Y hablo de las redes sociales porque en algunos estudios de opinión publicados por algunas encuestadoras, la gente está enterándose de noticias por los dispositivos móviles y por el Instagram también. Entonces, una población también sometida a una gran cantidad de contradicciones estratégicas por parte de la oposición. Un día votamos, otro día nos abstenemos, al día siguiente dependemos de la política exterior de Estados Unidos, después ahora sí hay que votar. Entonces, hay que analizar todo en contexto, hay que hacer una retrospectiva. A veces yo llamo a esto psicoterapia política, es decir, cómo nuestros políticos se ponen de acuerdo en temas tan fundamentales y esenciales y cómo se trabaja entendiendo la naturaleza del adversario, que no es un adversario débil, es un adversario absolutamente organizado, un adversario que sabe comunicar en las redes sociales, un adversario que cuenta con los recursos del Estado también y por supuesto un adversario que está intentando regresar al escenario internacional con aliados políticos de mucho peso. Estamos hablando de China, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de algunos países también que no son esos. Aunque comunicacionalmente en los días anteriores pues tuvieron un fallo comunicacional, por ejemplo, con el tema de la UNAPRE, cuando líderes del gobierno pues decían que se trataba de una campaña de la oposición y la gente sabe que perder sus derechos, pues oye, no es una artimaña de la oposición, sencillamente se trata de reclamar y de protestar por reivindicaciones laborales, por ejemplo. Sí, un disparo en la pierna. Desafortunadamente, a veces el fanatismo político, y hago hincapié en algunas declaraciones de algunos actores políticos del oficialismo, cometieron el gravísimo error de desestimar la protesta y no considerar la importancia de ese requerimiento por parte de estos profesores y maestros que tanto lo necesitan. Y además, Rosa, eventualmente ese es el futuro del país. El profesor que forma a un estudiante, al final, sin importar el color político y el tinte político que eso tenga. Por ello es tan importante escucharnos y sobre todo escuchar a la gente, que es justamente lo que la gente siente que no está ocurriendo en estos momentos. Además de la importancia de un plan, de un proyecto político de nación, muchos perciben que tampoco lo hay dentro de los partidos políticos de la oposición, pues algunos tienen, digamos, algunos planes en los que han venido trabajando. He escuchado pues algunas propuestas que ha presentado, por ejemplo, Unión y Progreso, o la Alianza del Lápiz con el tema de la educación, pero no todos han venido trabajando, digamos, bajo un esquema de proyecto, ¿no?, para la nación. Bueno, porque cada partido al final, pues naturalmente tiene propuestas fundamentales que desafortunadamente en este momento quizás no estamos viendo como en otro momento vimos. Yo creo que sí hubo momentos importantes de la vida nacional en los últimos años, quizás hasta la última campaña más importante que hizo la oposición, que fue la del 2015, donde hubo propuestas importantes al país. Yo creo que la Asamblea Nacional, inclusive ya en funcionamiento, la anterior, hizo propuestas interesantes al país y trató de legislar en esas materias, pero desafortunadamente pues cambiaron los objetivos. Pues por supuesto que se dejó llevar en parte por una agenda política quizás sin una estrategia certera, pero más allá de eso,
También, pues naturalmente, los obstáculos institucionales, sobre todo impuestos por vía judicial, impidieron que la Asamblea Nacional efectivamente y la oposición, pues como mayoría de ese cuerpo parlamentario, pudiera efectivamente trabajar en procura de legislar en algunas materias que había prometido, inclusive en campaña. Entonces, bueno, yo creo que sí hubo un momento en el cual los partidos tenían una oferta para el país, pero desafortunadamente se construyó una gran laguna, un gran vacío posterior, donde los partidos al final, donde estamos parados hoy, donde pareciera que no tienen nada que ofrecer al país, o si le ofrecen algo, va en vía distinta o contraria a lo que el país efectivamente está esperando. Julio, Pablo, debemos irnos a una pausa. Al regreso vamos a seguir conversando sobre el panorama político nacional y vamos también a dar lectura a las preguntas y los comentarios de nuestra audiencia. No se aparten.